Vamos a continuar en la palabra del Señor, que Él nos dirija, nos ayude y cumpla sus propósitos. Ok, vamos al título. Gracias a Dios. ¿Qué dice ahí? Las consecuencias de la desobediencia. Y vemos ahí un trono. Y un trono, ¿cómo está ese trono? Caído, ¿sí? Y no es casualidad que nuestro hermano Cristian haya mencionado a David, a Samuel, a Mefiboset. Hoy hablaremos un poco de Samuel, el primer rey, de David, cómo ellos fueron hombres que Dios usó en su momento y nos deja a nosotros historias. En la Biblia encontramos grandes historias o pequeñas historias de la gran historia que Cristo hizo con nosotros. Él nos salvó, Él nos redimió. Y hay algo tan importante en la vida del ser humano que es lo contrario de desobediencia: obediencia. Dios dejó leyes, Dios dejó principios, Dios dejó estatutos para nosotros, los cuales debemos de seguir. Por el pecado, nuestra naturaleza cambió y se hizo una naturaleza rebelde, una naturaleza egoísta, y el ser humano ya antes de decidir en quién piensa, o sea, cuando va a tomar una decisión, si no tiene a Dios, piensa en sí mismo. Toda decisión que toma el ser humano el día de hoy tiene que ver consigo mismo. Cuando tú ya tienes a Cristo, toda decisión va enfocada en ¿qué? En querer agradar a Dios primeramente y en asomarte y ver si esa decisión puede afectar a otras personas, porque ya no solo piensas en ti. Amén. Pero cuando no eres nacido de nuevo, todas tus decisiones están enfocadas en ti mismo, ¿sí? En el orgullo, en el placer y demás. Entonces vemos que la vida del ser humano se puede meter en problemas por tomar malas decisiones, que en este caso serían desobediencias. Vamos a hablar del rey Saúl. ¿Quién es el rey Saúl? ¿O quién fue el rey Saúl? El primer rey que el pueblo de Israel tomó. ¿Cómo Dios iba a dirigir al pueblo de Israel? Dios había instituido su palabra, sí, la Biblia. Dios, a través de su palabra, ministrada a través de sacerdotes, ¿sí? Y cuando hablo de sacerdotes, hablo de sacerdotes del Antiguo Testamento. No pienses en los sacerdotes católicos, ¿sí? Eran hombres escogidos, levitas, que Dios había escogido. Hoy en día dice la Biblia que todos somos reyes y sacerdotes para Dios vuestro Padre. Entonces Dios escogió su palabra y un grupo de personas para dirigir al pueblo a través de la palabra. Y todo consejo que daban los levitas era de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos pidieron un rey. ¿Por qué? Porque vieron que las otras naciones tenían reyes. Y Dios les dijo: no, porque al rato ustedes van a tener que servir al rey humano, ¿sí? Y aparte van a tener que servir al sacerdocio. Entonces, cuando Dios llama a Samuel, dice que cuando veía, si tú veías mucha gente, el más alto de esa gente era Saúl, ¿sí? Dice que él sobrepasaba a muchos y era un hombre grande, era un hombre fuerte y que impresionaba al verle. Pero el problema es que él comenzó a desobedecer. Amén. Y esa desobediencia tuvo muchas consecuencias, al grado que perdió el reino, ¿sí? ¿Qué más perdió? Su familia, sus hijos, se perdió él, se volvió loquito. Dice que ya había un demonio rondándole, que tenía que llamar a alguien que le tocara el arpa para que ese demonio se fuera, ¿sí? Y hemos aprendido que hay 3 sentimientos que surgen cuando alguien desobedece, cuando alguien peca.
¿Cuáles son? Gracias. Ok. 3 sentimientos que surgen cuando alguien peca. Número 1, miedo. El temor se apodera de las personas. Número 2, culpa por provocar ese pecado, a las consecuencias, y vergüenza. Hoy hay enfermedades psicosomáticas, o sea, mentales y emocionales, que son causadas por pecados no confesados. O sea, hay gente que después de pecar se siente acusada, se siente mal, puede sentir hasta delirios de persecución, puede pasar depresiones, que hoy los psicólogos le llaman así, pero mucha es por consecuencias de pecados que le abrieron puerta a demonios que le van a acusar. ¿Qué es lo que hace el diablo? Te dice, ven y peca. Mira, está bonito, está sabroso, cómelo, pruébalo, hazlo, te va a gustar. Pecas y después agarra el pecado y te lo embarra en la cara y te dice, ya ves, qué malo eres, ya viste, no vales nada, no sirves para nada. Y te empieza a acusar, porque uno de los títulos de Satanás es el acusador de los hermanos. Y él nos acusa y causa miedo, culpa y vergüenza. Y en nuestra alma tenemos la conciencia, la cual también nos dice que es bueno y que es malo. ¿Sale? Entonces aprenderemos al final de la historia qué consecuencias hubo, que ya las mencionamos, pero entraremos en esa línea. ¿Sale? ¿Habrá algo, hermanos, de lo cual Dios te dijo hacer y no estás haciendo? Dice que el saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. Se llaman pecados de omisión. Hay cosas que debimos de hacer y no hicimos, y también tenemos que pedir perdón. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios por la culpa de pecados de no haber hecho. Tú debiste corregir a tus hijos desde niño y no lo hiciste. ¿Y eso qué te trae? Culpa. Oye, yo debí. Bueno, pídele perdón a Dios. Señor, perdóname porque no lo hice, pero de ahora en adelante yo no puedo vivir en la culpa. Eso es pecado. Que tú vivas en la culpa y en la vergüenza es pecado. Tú tienes que ir a Dios, decirle, Señor, perdóname por lo que no pude hacer, o no hice, o no sabía, pero a partir de ahora, flojito y cooperando, en obediencia. Amén. Y entonces ahora en mi vida real, porque mi pasado ya no está, ¿qué va a hacer el enemigo? Traerlo a la memoria para acusarme, para traerme vergüenza, para traerme culpa. Pero si yo ya le pedí perdón a Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabes qué? Yo ya no debo nada. Imagínate que tú debas a una casa comercial, no voy a decir marcas, y llega el abonero, llega el cobrador. Señora, señor, hey, usted debe tanto. Y tú vas y pagas. Y ahí está cada rato cobrándote la deuda. Pero tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a ir a la tienda directamente y voy a pagar. Y liquidas la deuda y ya te vienes contento. Ya no debo nada. ¿Qué harías si a esa hora viene el abonero? Señora, señor, págueme. ¿Qué le dirías? La deuda ya está pagada. ¿Quién pagó nuestras deudas? Cristo en la cruz del Calvario. Hermano, si usted ya confesó un pecado, amén, y lo entregó a Cristo y le pidió perdón, su deuda está saldada. Si es que no es económica, si debe, pague. ¿No? Cristo ya pagó, hermano, ya. Yo ya no le pago a mí, no. Si usted debe dinero, pague. Pero si es una circunstancia de pecado y se arrepintió, Cristo ya pagó. ¿Quién es el abonero? El diablo va a venir a acusarte. Hey, usted me debe. ¿Qué le va a decir ese pensamiento? Discúlpeme, pero Cristo ya pagó y te vas en el nombre de Jesús. Y todos esos pensamientos se van junto con el diablo. ¿Sale? Vamos a avanzar. Ahí está. ¿Qué dice ahí? Yo creo en Dios. Y están los que dicen, yo obedezco a Dios. Dice Santiago que aún los demonios
creen en Jesús y creen porque lo vieron, o sea, ellos tienen más revelaciones de Dios que nosotros, pero ellos se rebelaron en contra de Dios y decidieron desobedecer. Mucha gente dice que cree en Dios, pero al no obedecer a Dios estoy diciendo y estoy comprobando en mi vida práctica que no le creo. ¿Escuchaste? Entonces nosotros hoy nos vamos a analizar si realmente creemos en Dios a través de la obediencia. Porque el creer puede ser un pensamiento per se. O sea, yo nada más creo, pero no ejerzo fe en eso que creo. ¿Crees que Dios te perdonó? Sí, ¿y por qué sufres entonces? Porque no crees. Amén. Entonces ahí vamos a ir trabajando. Tienes que creer que Dios te perdonó. Y es algo tan hermoso, hermanos, que la culpa, la vergüenza, el dolor, que cuando experimentas el perdón de Dios, es algo glorioso. Cuando yo llegaba, y hasta la fecha, las primeras veces a la iglesia, yo lloraba. Y en ese tiempo mi esposa, que era mi novia, me decía, es que yo veo que tú sufres, me dice. Sufres porque lloras y lloras. Le digo, es que yo lloro de gratitud. Yo sabía de qué cosas Dios me perdonó. Amén. Si estás aquí hoy, es un milagro. Muchos lo saben. Tú sabes si eres un milagro en un lugar como este. Miércoles, estar en una iglesia, escuchando la palabra, es un milagro de Dios. ¿Sale? Ok. Entonces, hoy queremos obedecer a Dios, nos conviene, pero eso es algo sobrenatural dentro de nosotros cuando Dios cambia nuestros corazones. ¿Sale? Primera de Samuel 15:22, si leemos todos a la cuenta de 3, mira la pantalla, 1, 2, 3. Amén. ¿Qué sería más hermoso? Bueno, a las mujeres les gustan las flores. ¿A los hombres les gustan las flores? ¿Te regalo? No, ¿eh? Bueno, a mí no, nunca me han regalado una flor. Pero siento como que no me sentiría, pero a las mujeres sí, ¿no? Imagínate el hombre con un ramo de flores. ¿Con cuántas rosas? Una de esas buchonas de ahora, ¿no? Hermano, mi amor, mira, y donde él se hinca a darte la flor, le ves un chupetón por acá. ¿Qué harías? Con el mismo ramo, man. Porque una ofrenda sin obediencia, sin amor verdadero, es una ofensa. ¿Me explico? O sea, el dar, el regalar cosas sin una profunda verdad en ti es ofensivo. ¿Qué pasó en esta historia? Dice, y Samuel dijo, Samuel era uno de los mayores profetas que hubo en el Antiguo Testamento. Desde pequeño Dios lo llamó y estuvo en el periodo de Samuel, David. Le dice Samuel a Saúl, y Samuel dijo, se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Está poniendo las dos cosas, la obediencia y los sacrificios. Le está diciendo, ¿en qué crees usted, Saúl, que se agrada más Dios? ¿En que usted venga con una ofrenda, con un regalo, con algo bonito, o en que usted le obedezca? Amén. ¿Cuántos padres, nosotros que somos padres, cuando tu hijo le dice, y mamá, ¿qué te regalo? ¿Qué dicen los papás? Con que te portes bien, ese va a ser mi regalo. ¿Lo has dicho alguna vez? Yo sí, varias veces, ¿no? Con que te portes bien, ya, ese es mi mejor regalo, la obediencia. Aparte que te regalen algo, ¿no?
Dice, ¿qué es mejor? Dice, ¿el regalo o la obediencia? Y Samuel dice, ciertamente es mejor obedecer que cualquier sacrificio, que cualquier cosa que usted pudiera hacer, y aparte el prestar atención al mandato de Dios. Para poder obedecer tenemos que estar atentos a lo que Dios nos pide hacer. Dice, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque antes se sacrificaba a los carneros y las grasas se quemaban, y ese olor a muerte que subía era agradable a Dios. A Dios le gusta que mueras. ¿Qué es esto? Que cuando tú quieres hacer algo que te agrada, que va en contra de Dios, tú estás haciendo un sacrificio. Ves un dinero que no es tuyo, ¿no? Y dices, mira, y qué casualidad que a mí me faltan 100 pesos y ahí están. Gloria a Dios, tú lo pusiste, Señor. Pum, y lo agarras, ¿no? Y ahí te estás complaciendo, pero estás robando. ¿Me explico? Entonces tú quieres agarrar los 100 pesos y dices, no, Señor, ese es un sacrificio. ¿Usted está viendo alguna película con alguna escena, un contenido inapropiado? No, eso no es de Dios. ¿Qué está haciendo usted? Está matando su carne, sus pasiones. La pareja le habla fuerte. ¿Qué va a hacer usted? Pues más fuerte para que sienta que hay autoridad, ¿verdad? Entonces, cuando dice la Biblia que la blanda respuesta, aquí está la ira. Entonces mi carne, y yo, paz de Dios, mi amor, tranquilo, estamos bien, no pasa nada, a ver, y está sacrificando. Eso agrada a Dios y trae paz. ¿Me explico? Entonces ahí nuestro sacrificio es vivo, ya no es de animales. Entonces, en esta historia, Dios le dijo a Saúl que fuera a una ciudad a matar a un pueblo que ya Dios le había hablado muchas veces, y ese pueblo no obedecía hasta que Dios llegó a su límite y mandó juicio sobre ese pueblo, y él tenía que matar a todos. Para nosotros, en nuestro contexto humano, dices que Dios tan malo porque manda matar gente, ¿sí? Pero ¿qué pensarías de un hombre que violó a varios niños y entre esos niños estaba tu nieto, tu hijo? ¿Qué harías? No espero que Dios me diga, yo voy y lo mato. O sea, te causaría dolor de ver el sufrir que causa una persona. Y había causas, en la Biblia hay causas de muerte. ¿Me explico? O sea, alguien que atenta contra la vida de alguien estaba perdiendo su derecho a la vida, porque la ley era ojo por ojo, diente por diente. Si me robaban un buey, yo podía hacer dos cosas: que me regresaran el buey, si me mataban a un buey, tenía dos opciones: que me repusieran el buey o yo ir y matarle a su buey. ¿Qué te quiero decir con eso? Que Dios ejecuta juicios y tiene un límite de paciencia, y tienes muchas oportunidades para pecar, por llamarlo así, hasta que Dios dice, hasta aquí, ya no más, y viene juicio. Yo he visto morir personas por su pecado. O sea, que ya se les advirtió, hey, cambia, hey, cambia, hey, cambia. Y la persona insiste en pecar. ¿Qué hace Dios? Dios lo quita. ¿Sí? Entonces, el pueblo del pueblo contrario, ellos ya habían llegado a su límite de maldad. Entonces Dios envió a Saúl a matarlos y matar a todos. Y él no obedeció y le perdonó la vida al rey. Y le perdonó la vida a varios animales gordos, bonitos, supuestamente para sacrificar. Ese fue su pecado. ¿Cuál fue su pecado?
desobedecer a Dios. Amén. O sea, nuestro pecado grande, hermano, es desobedecer las leyes, los principios de Dios, y al principio parece que no pasa nada, pero trae consecuencias. ¿Sale? Vamos. Me salto al 16, Samuel 16, 14. Por ese pecado que cometió Saúl, Dios mismo, es más, léelo tú con tus palabras a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Cómo dice? Dios, en esa dispensación, el Espíritu de Dios venía sobre algunas personas, hoy está sobre todos, aquellos que hemos recibido a Jesús. Saúl, Dios lo escogió y lo ungió, y el Espíritu de Dios estaba sobre de él, y él lo guardaba y lo cuidaba. Pero Dios es un Dios santo, 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 que cuando yo peco, es más, imagínate que te acabas de bañar, tú estás limpiecito, y viene tu sobrino, tu hijo, todo lleno de lodo y te quiere abrazar. ¿Qué harías? No, yo estoy limpio, no. O sea, la santidad, ¿qué? Evita lo sucio. Pero si tú también estás sucio y el otro está sucio, hasta se abrazan, ¿no? ¿Qué pasó? Los dos. No siente feo cuando los dos son pecadores. Entonces, Dios, que es un Dios santo, no puede habitar en un lugar donde hay maldad. Entonces, al irse Dios, el enemigo, ¿qué hace? Dice, ya no tiene quien lo proteja, entonces voy a atacar a esa persona. Mientras tú estás en el orden de Dios, estás protegido por Dios. Si tú pecas, te sales de la protección de Dios y entonces estás vulnerable al ataque del enemigo. ¿Me explico? Pero en este caso, Dios mismo permitió un espíritu, un demonio, que le atormentase a Saúl. Vuelvo a leerlo. El Espíritu de Dios, de Jehová, se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Cuál crees tú que sea el tormento? ¿Cómo crees, cómo te imaginas que lo atormentaba? Con sus pensamientos, lo acusaba, lo hacía sentir mal. No se le aparecía tal cual, ¿no? Sino era recurrente. Y cuando una persona está atormentada por el enemigo, ¿cómo es su conducta? ¿Cómo? Agresiva, errante, está. ¿Qué tiene? Nada, pero pues su mente está con una locura, man. No, está sentado uno y está quietecito, no, está luchando con sus pensamientos de culpa, de miedo, de tantas cosas, y no está claro en su vida real. ¿Me explico? Y ese era notorio, cambió su conducta el rey y era notorio ante el palacio. La gente que estaba a su lado se daba cuenta y decía, algo trae. ¿Me explico? ¿Sigue? Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¿Te das cuenta? O sea, los criados se dieron cuenta que su rey algo traía, algo andaba mal, algo había pasado en su vida que no se comportaba de manera correcta. ¿Sí? Uno se da cuenta cuando estás mal. Ay, discúlpame, es que estaba pensando en otra cosa. O sea, está uno batallando con los pensamientos, y muchos de ellos son demonios hablándonos, atormentándonos, trayéndonos culpa, miedo, vergüenza. Amén. Sigue. Ellos sabían principios. Hay principios que nosotros tenemos que aprender. Dice la Biblia que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando tú le alabas a Dios, la presencia de Dios desciende. ¿Sí? Eso es en Dios.
Si tú ocupas música que no es de Dios, ¿qué crees que atraiga? Fíjate, la alabanza, la adoración a Dios, la música que es dirigida a Dios, atrae a Dios, atrae su presencia. Música que no es dirigida a Dios, que es dirigida a la sensualidad, atrae espíritus de sensualidad. Música que es dirigida a la violencia, los corridos y todo, atrae espíritus de violencia. Música que son corridos o demás incitando al alcohol, a las drogas, ¿qué crees que espíritu atrae? Pues estás invocando a través de las canciones espíritus sobre tu espacio para que al rato te estén. Eso vamos a aprender. En cada historia hay principios que tenemos que tomar. Ellos sabían algo y dice ellos, Señor Saúl, denos permiso. Por eso dice, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a uno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Qué sabían ellos? Que la alabanza, ¿qué atrae? La presencia de Dios. Por eso, hermano, es bueno que usted ponga alabanzas en su casa. Usted atrae la presencia. Y sea sabio, no ponga las alabanzas que le escuche toda la colonia. Así, este está loco. No, son para usted. Amén, son para su casa, prudente en su adoración. Hay gente que luego pone la bocina hacia afuera para que escuchen los vecinos. No, si el espíritu está adentro, voltéela para usted. Usted escúchelo. A ver. Entonces estos hombres, al ver la conducta errante de su rey, dijeron, este rey está mal, reacciona diferente, actúa diferente, un espíritu le está atormentando. ¿Qué le parece si usted nos autoriza que nosotros vayamos a buscar a alguien que toque, para que cuando usted se sienta así, ¿qué? Tenga alivio, tenga paz? Amén. Pasa muchas veces, y este ejemplo, cuando estábamos en una congregación en el centro, al lado del CETEC, y está el parque del centro, entonces ahí subíamos a la iglesia, y el pastor decía algo, dice, hay gente que llega a la iglesia, ¿no? Y en la iglesia, pues muchas veces está la presencia de Dios. Un espíritu no puede resistir la presencia de Dios. ¿Qué hace? Vas a ir a la presencia de Dios, se baja del carro, se sale y se queda en el parque, ¿no? Y ya tú entras y te sientes bien bonito, porque en la presencia de Dios los espíritus se van. Y mientras usted está en la presencia de Dios, el espíritu se queda allá afuera. ¿Me explico? Entonces usted siente un alivio momentáneo. Porque el problema, lo que causa que ese espíritu esté ahí, ¿qué es? El pecado. ¿Me explico? Si usted está en pecado, usted tiene problemas. Usted tiene espíritus que le dio permiso para atormentar a usted, a su familia y a sus hijos. Entonces, cuando entran a la presencia de Dios, el espíritu se va. Mientras, dice, aquí lo espero en el parque. Y se sientan y se ponen a jugar con los dedos. Pero ya cuando usted sale del culto, Señor, gracias, sentí bien bonito, lloré, sentí la presencia y todo, pero no se arrepintió. Si se arrepiente, ya no entra. Pero si no se arrepintió, usted en ese momento sintió paz, alegría, hermano, no hombre, la palabra estuvo bien buena, y se va. ¿Y dónde está el espíritu? Lo está esperando allá afuera y se vuelve a subir y se va para su casa. Y al rato es peor. ¿Me explico? Porque lo que le da cabida a ese espíritu es el pecado. Entonces ellos sabían que la adoración iba a traer alivio. No tuvieron el valor de decirle a su rey, rey, arrepiéntase de su arrogancia, porque él fue arrogante, él era orgulloso,
no reconocía su pecado. Sí pequé, pero porque el pueblo me dijo. ¿No? ¿Cuánta gente hay así? Pequé, pero porque yo era uno de esos. A mí mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años. Esa era mi bandera. Hermano, yo pequé porque pobrecito de mí, mis papás. Sí, brother, pero ya tienes 30, 40 años. O sea, ya no es justificación porque ahora el pecado es tuyo. Usted es responsable de su vida. Lo que usted pasó en el pasado sí le afectó, pero hoy usted toma la decisión. De las primeras frases que a mí me abrieron el entendimiento, mi pastor me dijo: Martín, escucha esta frase. Esta frase dice así, repítela, me dice, y escuchando. Soy lo que soy, yo repitiendo, soy lo que soy, y estoy como estoy por mis decisiones. Esa frase para mí fue luz, ¡pum! Comprendí que de ahora en adelante mis decisiones no tenían que ver con mi pasado, sino iban a tener que ver conmigo, iban a afectar mi vida, mi futuro y demás. Entonces haz de cuenta, literal, que mi barco iba errante. En ese momento Dios me permitió tomar el timón de mi vida y decir: a partir de ahora mi vida, mis decisiones dependen de mí, y mis decisiones las pongo en Dios. Porque muchas veces las decisiones que tomamos son porque la gente nos hizo algo, por eso yo sufro, por eso. Entonces ellos no tuvieron el valor de decirle a su rey que se arrepintiera y buscaron un remedio temporal. Amén. La religión no es un remedio. Muchos la ven como un remedio. Cristo es la solución. ¿Lo crees? Debe decir amén, gloria a Dios. Sigue. Dice: y Saúl respondió a sus criados: ok, está bien, si me va a ayudar, yo ya no quiero sentir ese tormento, pero no me quiero arrepentir. La gente quiere ser feliz, sin Dios no se puede. La gente quiere tener paz, sin Dios no se puede. La paz es un fruto del Espíritu Santo. Usted no podrá tener paz si no tiene al Espíritu Santo. Amén. La gente quiere paz, no podrá, hermano, porque ese es un fruto del Espíritu. Dice: y Saúl respondió a sus criados: ok, búsquenme pues ahora alguno que toque bien y tráigamelo. No solo que toque bien. Sigue. Entonces uno de sus criados respondió diciendo: he aquí, ¿qué? Yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Número 1. Número 2, ese muchacho es valiente. Cuando viene el oso, cuando viene el lobo a querer atrapar a la oveja, porque él era ovejero, era pastor de ovejas, era valiente y vigoroso. ¿Quién es alguien vigoroso? No es que anda como chinampina, no, alguien que es activo, que es fuerte, que es dedicado. Amén. Es valiente, vigoroso y es hombre de guerra y prudente en sus palabras. Y ese es un atributo, hermano, que tenemos que tener. Tenemos que ser prudentes. A veces lastimamos con nuestras palabras. No nos damos cuenta. Es que yo así soy, yo digo no, espérame. Tienes que ser prudente. El cómo lo dices tiene que ver mucho. Es verdad, sí es verdad, pero dímelo bonito, porque si no se siente feo. Y el que es atacado, ¿qué hace? Se va a defender. Entonces tenemos que ser, David era prudente en sus palabras y aparte guapo, ¿no? Güero, hermoso y aparte, lo más importante, que Dios está con él. ¿Por qué, hermano? Porque todo lo que ese hombre hacía, Dios lo tomaba. Amén. Muchos dicen, muchos teólogos, en el Salmo 51, cuando él pide arrepentimiento a David, dice: en pecado me concibió mi madre. Cuando el profeta Samuel fue a la casa
para escoger a un rey sustituto de Saúl. Me salgo un poquito del tema, pero te quiero decir esto. Le dijeron, ¿dónde están tus hijos? Y le trajo a todos sus hijos. Y él dijo, no, ninguno de estos. Y dijo, bueno, tengo otro, pero allá está en el campo. Algunos teólogos, no te aseguro que sea cierto, pero algunos teólogos piensan que quizás David era el hijo del amante. ¿Me explico? O sea, no estaba con los hijos. Él dice en el Salmo, en pecado me concibió mi madre. O sea, posiblemente David no era hijo legítimo de su padre, pero Dios lo escogió. Amén. Allí en el campo donde andaba con las ovejas, ¿dónde se canta la alabanza, hermano? En la iglesia. ¿Dónde se adora? En la iglesia. Bueno, David fue algo extraordinario porque él no necesitó iglesia para adorar. Él no necesitó culto para ahí con las ovejas. Él compuso salmos, él adoró al Señor, él hacía de manera increíble su adoración. Amén. Y Jehová estaba con él porque él pasaba tiempo con su Dios. Amén. Aprendía a tocar, pero lo que tocaba era adoración a Dios. ¿Seguimos? Dice, y Saúl le envió mensajeros a Isaí, a su papá, diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y no era una petición, ¿qué era? Una orden porque era el rey. ¿Sale? ¿Sigue? Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y llevó no solo a David, sino adoración a su rey. Y fue para allá y llegó David en el burrito con las cosas y dijo, mi señor Saúl, aquí estamos. ¿Me envió a llamar? Sí, pásale. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, ¿sí? Lo vio con agrado, era obediente, era respetuoso, y este término de amor habla de un amor filial, un amor de respeto, de amigos, y le hizo paje de armas. Donde quiera que iba Saúl, iba David con su armadura, y aparte el arpa para tocar. ¿Sigue? Y Saúl le envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Me cayó bien, es buena persona, es obediente, ¿sí? Me sirve para lo que quiero hacer. Y ahí andaban los dos. ¿Sigue? Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, o sea, el demonio se le metía, y había una posesión ahí, se ponía mal. David notaba el cambio, notaba la situación que estaba pasando, y dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, contra personas. Cuando tú veas en tu casa que algo se pone mal, tu hijo, tu esposo, calladito, calladita, y metas al baño, Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo se va de esta casa. Y usted comienza a pelear en lo espiritual. Amén. No se ponga a pelear con el enemigo. Dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, en ese momento David sacaba el arpa y comenzaba a tocar. Y tocaba con su mano. Y Saúl, ¿qué sentía? Alivio, y se sentía mejor. ¿Por qué? Porque el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué pasaba con ese espíritu, hermano? ¿Sí sabes que los ángeles fueron creados para adorar a Dios? Al igual que nosotros. Todos los ángeles, todos fueron creados. Veían la gloria de Dios hasta que Satanás se rebeló junto con la tercera parte de los ángeles y se fue. Pero ellos fueron creados para adorar a Dios. Y cuando alguien adora a Dios, ellos no soportan, porque ellos fueron creados para eso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Se van.
No soportan estar donde hay adoración, donde hay alabanza. ¿Me explico? Entonces cuando David comenzaba a tocar y David no le tocaba a Saúl, ¿qué había aprendido David? Adorar a Dios en cualquier circunstancia, en las buenas y en las malas, ¿no? A veces cuando nos va bien, Señor, gracias por la quincena, papá, Dios, te alabo. Y a media quincena ya se fue el gozo. Señor, ¿por qué? No, cuando hay y cuando no hay, usted alabe al Señor. Gócese cuando no hay dinero, hasta ahora uno más bonito. ¿Sí o no? Cuando hay necesidad, Señor, Padre, cuando hay necesidad, Padre, hasta uno se sienta hasta más. Padre, gracias, Señor. No pierda la cordura, hermano. Y ore, hínquese y clame, Señor, ayúdame. Dios permite a veces que pasemos procesos para que clamemos a Dios. Amén. Solo el que ha estado enfermo sabe lo que valora la sanidad. Solo el que ha estado en depresión valora el estado estable. Porque usted ya probó cómo se siente no tener. Usted ya probó cómo se siente estar en desequilibrio. Ahora que está en equilibrio, dice, Señor, gracias. Gracias, Señor. Amén. Ok. Dice que cuando el espíritu malo venía sobre Saúl, David comenzaba a adorar a su Dios. Comenzaba a alabarle, comenzaba a adorarle, comenzaba a cantarle. La presencia de Dios comenzaba a descender. Dios desde los cielos veía, aquí alguien me está adorando, yo voy. Los que fuimos pachangueros, donde había música, íbamos. ¿Alguna vez te metiste a una fiesta sin ser invitado? Tu pastor sí. Bueno, no era pastor. Allá hay música, ¿dónde? Vamos. Y seguías el sonido. Vamos. Oye, es de doña fulana. Vamos. Hasta en los velos, donde se pudiera. No, porque sabías que si hay música, 99% es que hay alcohol, ¿no? Entonces uno va donde le gusta a uno. Bueno, Dios cuando ve que alguien le está adorando, hermano, si usted está adorando en su recámara, Dios ve, alguien me está adorando, voy, porque a Dios le gusta que le adoren. Amén. Si una iglesia se dedica a adorar a su Dios, dice Dios, esa es mi iglesia. Me gusta cómo me adoran. Voy. ¿Sí me explico? Cosa contrario que les dije al principio. Si usted adora otras cosas, pone otro tipo de música en su casa, sin que usted sepa, hermano, usted ve la música, usted escucha la música, pero son ondas sonoras, son cosas espirituales. Vivimos en un mundo espiritual. ¿Ves las radios? ¿No? Tú sintonizas un canal con una antena y capta la señal de muchas señales. O sea, están las señales en el ambiente. Usted sintoniza y capta. Aquí, radio estación, estamos transmitiendo. Otra estación, bueno, cada cosa que usted ponga va a captar la señal de ese espíritu. ¿Sí? Si es música sensual, ¿qué va a ser el espíritu de sensualidad? Ah, mira, ahí me están llamando. Y al rato esa joven, esa señorita, ese joven va a empezar a tener conductas sensuales, conductas violentas, si es música violenta. ¿Me explico? Música de decepción. Al rato uno se quiere matar porque uno es masoquista, empieza a escuchar. Cuando se siente mal, dice la Biblia que cuando esté triste, ¿cuál es el consejo? Cante alabanza. ¿Por qué? Para que se alegre. El alma, hermanos, es como el mar. ¿Cómo está el mar? A veces está como un espejo. Viene el viento. O sea, el alma, hermanos, si usted vive en el alma, usted va a sufrir, porque el alma son sentimientos a veces incontrolables. Usted tiene que vivir en el espíritu. ¿Me explico? Hay sentimientos que usted tiene que saber que son sentimientos. Solo siéntalos, pero que no determinen su vida. Me siento triste, llore. Y va a pasar ese sentimiento,
pero eso no determina su vida. Yo les he dicho algunas veces, yo creía 100% que nadie me quería. O sea, yo lo creía. Nadie me quiere, ni mis padres, pero eso el diablo lo había metido. Entonces yo vivía en una soledad terrible porque yo creía eso. Ahora sé que Dios no solo me quiere, Dios me ama. Amén. Y me lo digo, hey, Dios te ama. Así como era, sí, te ama. Y te va a amar siempre, su amor es inalterable. Y como te ama tanto, no te va a dejar igual. Y la gente te va a amar a su capacidad. ¿Escuchaste? Eso para mí fue un óleo. Eso para mí fue paz, fue bendición. La gente te va a amar a su capacidad. No le pidas a alguien que te ame más, es la manera en la que te va a amar. ¿Sí me explico? Entonces usted ya no sufre porque no lo amen. Dios le ama y ahora el amor de Dios te da amor para que usted ame a alguien. Y si usted ama a alguien, ese alguien no le queda de otra más que amar. Cuando tú das, esa persona refleja el amor. Usted empieza a amar, empieza a respetar, esa persona también la va a respetar. Si usted empieza a faltarle al respeto a alguien, esa persona le va a empezar a faltar respeto a usted. Es como un espejo. Si usted le saca la lengua al espejo, ¿qué va a hacer el espejo? Va a reflejar lo que yo le hice. Así somos las personas. Si usted trata mal a alguien, va a hacer el efecto espejo, lo va a tratar mal. Si esa persona es mala, pero usted lo trata bien. ¿Has visto gente que dice, es que esa persona es mala onda? Y tú dices, no, si nos llevamos bien, porque tú lo tratas bien. Y por eso a ti te trata bien. Aunque a todos trate mal, pero contigo tiene un trato diferente, porque tú lo tratas diferente. ¿Me explico? Mira lo que dice este salmo. Salmo 22:3, los varones todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Dice el salmista, Dios es santo. ¿Y dónde habita? Donde se le alaba. Y David alababa y Dios venía. Otro texto en Proverbios, las mujeres, por favor. 1, 2, 3. Amén. ¿Qué pasa con la música? Dice, el que canta a un corazón triste, a un corazón deprimido, es como el que le quita la ropa. O sea, ya hay frío, ¿no? O sea, tienes frío y estás abrigado. Cantarle a un alma afligida, o sea, todavía le metes más, es como quitarle. ¿Qué va a sentir esa persona? Más frío, o sea, más dolor, ¿sí? Dice, o el que sobre el jabón echa vinagre, en otra versión dice, sobre la herida echa vinagre. O sea, tienes ya la herida y todavía le echas limón, más te duele. Entonces las personas, y es un consejo, si tú andas deprimido, no apapaches la depresión, pon alabanzas, pon cosas alegres. Hey, decía David, alma mía, alaba a Jehová. O sea, él le hablaba a su alma y le decía, hey, ¿te has animado alguna vez? Hey, Martín, ponte abusado, mira. O sea, yo a veces me agarro. Te tienes que levantar, hey, reacciona, mira, hay vida, hay mundo, hay hijos, hey, párate. Sí. Recuerdo una vez un señor que había salido del alcoholismo, iba hacia su casa y nos dio testimonio, iba sobrio, o sea, de que siempre llegaba tomado, todo sucio, todo. Dice que él venía a su casa caminando y se decía, ¿ya ves? Mírate, hasta caminas bien. O sea, él se venía diciendo, mírate, oye, no hueles mal. Oye, ¿ya viste que sí se puede? Y venía yo hablándome, pastor, diciéndome, y llegué llorando a mi casa. O sea, tienes que hablar.
David se hablaba y decía: alma mía, alaba a Jehová. Pero si estás triste y todavía te pones a meter música, cosas, agarras los pensamientos, decía Martín Lutero: usted no puede evitar que los pájaros vuelen, ¿no? O sea, que pase un pájaro, no lo puedes evitar. Pero dice, sí puedes evitar que ese pájaro haga un nido en su cabeza. Imagínate tú, estás parado y llega un pájaro y pone un palito en tu cabeza. Se va y trae otro palito. Y usted lo ve. Y le está poniendo el diablo pensamientos y usted los está... Sacúdase, hermano. O sea, usted no puede evitar que los pájaros vuelen, usted no puede evitar un pensamiento de depresión, usted no puede evitar un pensamiento de suicidio, usted no puede evitar un pensamiento morboso, pero sí los puede. O sea, el pensamiento viene, ¡shum! ¿Pero qué hago? Lo espanto. Hey, mi cabeza no es nido de demonios, mi cabeza no es nido de depresión, mi cabeza es de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Mi cuerpo le pertenece al Señor. Úsala en el nombre de Jesús, no es en tus fuerzas. Entonces dice que el que le canta al alma afligida es mayor el sufrimiento y puede llegar a tomar decisiones más trágicas. ¿Me explico? Imagínate gente que cae en problemas. Ha habido casos que caen en un problema económico grave y se quitan la vida. Y tienen hijos, tienen esposa, o sea, ese pensamiento lo nubló y pensó que iba a traer solución. ¿Trajo solución? Para él no, se fue al infierno por la eternidad. Y para su familia, peor. Si de por sí tenía deudas, ahora hay que pagar la caja, ahora que no, el dolor de los hijos, el dolor es terrible. Entonces Dios nos puede ayudar. ¿Sigue? Las consecuencias de la desobediencia. ¿Qué hemos entendido y qué estamos entendiendo hasta el día de hoy? Saúl, Dios lo escogió como rey para gobernar, para dirigir al pueblo. ¿Para qué te escogió Dios a ti, hombre o mujer? Si tú eres hombre, Dios te escogió para ser cabeza de hogar, aunque seas niño. Un día tú serás cabeza de hogar. Dice que los padres no debemos educar a nuestros hijos para ser buenos hijos. Los padres deben de educar a sus hijos para ser buenos padres. Hijo, usted un día va a ser papá. Hija, un día usted va a ser esposa. El error que estamos cometiendo es criar a nuestras hijas como princesas. No hagas nada, no, la uña, todo, no es malo, pero tenemos que educar a nuestras hijas que tienen que servir a su esposo. ¿Se casan? No. O sea, no es el orden de Dios. Pero Dios va haciendo las cosas. No sé por qué me metí en eso. Entonces, ¿qué aprendimos de Saúl? Saúl Dios lo escogió, ya sé por qué. Saúl Dios le escogió para ser rey. ¿Y a dónde quedó? Perdió el reinado, se volvió loquito con demonios y demás, y por último lo mataron en la guerra. Y no solo lo mataron a él, mataron a sus hijos. Quedó en una vida terrible por desobediente. Amén. David, que no era para ser rey, Dios lo llamó de la manada. Allá estaba pastando a las ovejas, ayudando a las ovejas. Dios lo llamó y terminó siendo rey. Aprendió a adorar a Dios ahí en la soledad. Amén. No había nadie que le echara ánimos. Solito, con las ovejas. Hermano, a veces usted solito tiene que motivarse. A veces no hay nadie que le diga, a ver, ¿qué pasó? No hay nadie. Usted tiene que solito buscar a su Dios y decirle, Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, libérame de esta aflicción. Y comienzas a adorarlo. Y Dios dice, hay alguien que me está adorando, voy.
y te encuentras con tu Dios. Amén. Y sales lleno de la presencia, animado, te sacudes el polvo y sigues adelante. Y vuelve otra vez a venir el demonio y otra vez. Dice la Biblia, resistid al diablo y ¿qué? Y huirá de vosotros. No puede, no resiste alguien que está en la presencia de Dios. Amén. Entonces, si nosotros desobedecemos, hermanos, tal vez nuestra vida está tomando rumbos inciertos por la desobediencia. ¿Qué es lo que tiene usted que hacer? Comenzar a obedecer. Comienza a leer su Biblia. Comience a orar. Comienza a congregarse. Comienza a hacer las cosas piadosas, a buscar la presencia de Dios. En cada decisión deténgase. ¿Qué hago? ¿Esto es bueno, es malo? Es bueno, voy. Ayúdame, Señor. Y usted verá que todo ese caos que provocó la desobediencia se va a ir yendo conforme usted, con la gracia, el poder de Dios, comienza a obedecer. Y esos demonios ya no van a... Imagínate, los demonios son sabios. ¿Para qué lo atormento si cada que voy, ¡pum!, me da palo? Ya lo dejo. Yo cuando me ponía a orar, Padre, había pensamientos terribles, hermano. Y esa hora antes en el nombre de Jesús, y yo hasta que entraba en paz, Señor, Padre. O sea, había una guerra. Muchas veces para orar tienes una guerra en tus pensamientos. Al principio, cuando comienzas a vencer, a ganar terreno, el diablo dice, no, ya, ¿para qué lo voy a cucusear si? Y va a estar esperando el momento, no creas que se va a ir. Va a estar esperando el momento que usted y yo nos descuidemos para hacerlo. Y cae en depresión y pone la musiquita. Así nací y así me moriré. Un pastor que tocaba música mundana, no era pastor obviamente, se convierte a Cristo y él era músico. Y dice que él tocaba en los bares, pues ahí ganaba dinero. Dice, cuando yo veía a alguien llorar en la cantina, este es cliente seguro. Y ya había algunas canciones buenas que yo me sabía, dice, para. Entonces dice que una vez estaba cantando esa que escucharon, así nací y así me moriré. Y dice que había un muchacho en la barra que escuchaba esa canción y decía, así nací y así me moriré. Y él decía, sí. Y agarraba la cerveza y se la tomaba. Y cuando él estaba cantando se puso a llorar. Porque él dice, estoy participando de una mentira que les estoy sembrando a la gente. Y dice que terminé la canción y se metió al baño y se puso a llorar, Señor, perdóname, no le vuelvo a cantar al mundo, dice. Y dejó de cantar música mundana. Y ahora adora al Señor. Ahora canta para Dios. Porque la música trae sentimientos, espíritus que atormentan nuestra vida. Un día ministramos a un joven en la Insurgentes, sacó una bolsa, man, de cassette, pues en ese tiempo cassette, discos que no eran de Dios, los tiró. Fue adoración a Dios. ¿Sale? Vamos a orar, ¿me ayudan, hermano? Vamos a pedirle al Señor, hasta aquí que hemos aprendido. Número 1, la obediencia te va a traer paz, te va a traer gozo. Si Saúl hubiese obedecido, su reino seguiría. ¿Me explico? Su hijo estuviera vivo en esa época. El reino perseveraría. Pero él decidió desobedecer. ¿Sí? Nosotros, hoy ya no está Saúl, hoy ya no está David. ¿Habrá algo en lo que usted está desobedeciendo a Dios? ¿Qué puede hacer? Leer los mandamientos. Lea Éxodo 20 en casa, tarea, anótelo. Leer Éxodo 20 para que usted vea qué mandamientos a lo mejor está fallando y se alinee. ¿Sí? Si usted está robando, si usted está hablando del prójimo, si usted está codiciando a la mujer ajena o al hombre ajeno, y empieza a alinear su vida con la gracia de Dios, y verá que esos pensamientos, que esos tormentos que vienen a nuestra vida se irán.
y usted comience a buscar al Señor. Obedecer no es natural, hermano. Nuestra naturaleza caída es natural desobedecer. Estamos en una ola, el mundo viene en una corrupción terrible. Haz de cuenta que nosotros estamos entre ese mundo de gente caminando al revés, en contra de ese mundo. Pero ahora no estamos solos. Estamos con gente a nuestro lado que queremos obedecer, que queremos buscar al Señor, que entendemos principios de libertad. La verdadera libertad nos las da Cristo. Ahora tenemos a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Adorarlo. Es fácil adorarlo en la bendición. Es fácil adorarlo cuando todo está bien. Es fácil adorarlo cuando tus hijos están bien. Es fácil adorarlo cuando el esposo o la esposa está bien. Adóralo cuando esté mal. Esa es adoración, que a pesar de las circunstancias, tu amor y tu devoción a Dios no cambian, porque Él no cambia. Y el que ve desde los cielos ve tu corazón y dice: Él me agrada, voy y estoy con Él y camino con Él, y no nos apartemos del Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle perdón a Dios. Tal vez hoy sea la última vez que pueda ponerse a cuentas con Dios. Yo no sé si viva mañana. Tal vez hoy sea mi última vez. Yo quiero aprovecharlo. ¿Me explico? Aproveche este espacio para pedirle perdón a Dios si se ha desviado. Aproveche este tiempo para pedirle perdón a Dios si ha tomado malas decisiones. Sea valiente para cosechar lo malo y comience a obedecer. ¿Sale? Mira la alabanza. La primera. Ajá. Dice ahí: quiero levantar a ti mis manos. ¿Qué? Maravilloso, Jesús. ¿Qué es levantar las manos? Lo hemos dicho. Antes, cuando robaban los ladrones, ya se las sabían, ¿no? Arriba las manos. ¿Y qué significa levantar las manos? O sea, cuando alguien te va a atacar, tú te cubres. Levantar las manos es exponer tu tórax, tu corazón, todo a un golpe, a un cuchillo, a un balazo. Alce las manos. Es rendirte a estar expuesto. Esto, hacerlo para el Señor, es adoración. Señor, levanto mis manos. Cuando tú levantes tus manos a Dios, es decirle: Señor, yo me rindo a ti. Hoy queremos adorarle. Hoy queremos obedecer algo que Él nos pide. Él nos pide adorar. Dice: quiero levantar a ti mis manos. ¿Qué? Maravilloso, Jesús. Él es maravilloso, Él es bueno. Dice que cantemos en el Espíritu, pero cantemos con entendimiento. Milagroso, Señor. Dios puede hacer un milagro en ti o en mí. Dios puede hacer un milagro si tú vienes enfermo, si tú traes alguna situación. Dios puede hacer un milagro. ¿Lo crees? Yo lo creo. Llena este lugar de tu presencia, y no solo este lugar físico, tu vida. Dile: Señor, llena este lugar, llena mi mente, paséate en las habitaciones de mis pensamientos, apaga los dardos de fuego del maligno sobre mí, lléname. Si nunca lo has hecho, hazlo esta tarde, diciéndolo con entendimiento. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Dios quiere hacerlo. Dios sabía que hoy vendrías. Dios quiere que nos ejercitemos en esto, que nos esforcemos. Dios sabe lo que hiciste para venir. Dios te vio no ahorita, Dios te vio desde la mañana. Dios te vio el pensamiento que dijiste: en la tarde voy con mi Señor. Y Él sabía que estarías aquí, que estarías con Él, que le adorarías. Amén. ¿Te puedes poner de pie?